que has ocultado a los sabios. Bendito seas, Señor, y te doy gracias porque esta bendición es grande para nosotros. Gracias por este amor, gracias por la vida de los hermanos con que podemos compartir esta enseñanza, Señor. Y pone en nosotros hoy un corazón dispuesto, un corazón que te agradezca, pero que esté dispuesto a tomar de ti para llevar de ti, Señor. Bendícenos a todos, guarda nuestros oídos, guarda nuestro corazón y abre nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos tener, escuchar y ver todo aquello que tú quieres mostrarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté aquí, que tu Espíritu Santo rodee nuestros espacios, rodee cada lugar en donde estamos recibiendo esta palabra. Y ángeles nos guarden para que hagan la batalla y solo permitan que tu presencia, Espíritu Santo, nos llene en esta noche. Bendito sea, Señor, y esperamos y gozarnos en tu palabra hoy. En el nombre de Jesús siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a entonces comenzar hoy con la lección número 9 de Éxodo. Ya nos falta muy pocas lecciones para finalizar Éxodo. Vamos a ir el capítulo 19. Estamos ya casi la mitad del Éxodo, que son 40 capítulos en total. Estamos ya en el capítulo 19. Y el versículo central es el Éxodo 19:6. Y quisiéramos que todos juntos podamos leer este versículo. Amén. Bueno, dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Amén. Amén. Esta palabra estaba dada directamente por Dios a Moisés para que le diera a conocer a todos los israelitas, porque representa un anhelo y un deseo y una verdad que nuestro Dios está declarando sobre su pueblo. Está diciendo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, el título de hoy es un reino de sacerdotes y una nación santa, que abarca todo el capítulo 19 de Éxodo. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que se subtitula un reino de sacerdotes, y es del versículo 1 al 16 del capítulo 19. Y vamos a leer nuevamente el versículo, la pregunta número 1. Le pido por favor, Pastor Artemio, si podía comenzar con esta lectura y pueda responder, por favor. Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto de Sinaí para acampar, desde los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio de dónde estamos ahora desarrollando este capítulo 19. Por el poder de nuestro Dios, por las 10 plagas que Dios desató sobre los egipcios, los israelitas salieron de Egipto con un gran triunfo por el poder de Dios. Y eso fue, Dios ordenó que lo hiciera el día 14 del primer mes para ellos ahora el calendario religioso, que el primer mes se llamaba Nisan. Entonces los israelitas salieron de Egipto el mes 14 de Nisan. Pasaron 2 meses y ahora en el tercer mes llegaron aquí y está diciendo el versículo 1 que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí ahora a los 3 meses de haber salido de Egipto. Pero en realidad esta traducción justamente de la Nueva Versión Internacional también hay un cierto error, o más que un error, no está muy claro. Por eso les puse aquí el mismo versículo del Éxodo 19:1, pero ahora en Reina Valera. Si leemos la Reina Valera, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, dice, en ese mismo día
llegaron al desierto de Sinaí. O sea, el mismo día se refiere, el mismo día que salieron de Egipto. O sea, que salieron de Egipto el 14 de Nisan, el siguiente mes es mes Biar, y el tercer mes es el mes Sivan, lo cual significa que los israelitas ahora llegaron al monte Sinaí el mismo día que salieron, pero en el tercer mes. O sea, cuando decimos tercer mes, es mes de Sivan, es decir, el 14 de Sivan llegaron al monte Sinaí. Lo cual no significa, si leemos solamente esto en la nueva versión internacional, creeríamos que ellos tardaron 3 meses en llegar. No es así. Al contrario, llegaron el 14 del tercer mes, lo cual contando en días, llegaron a los 60 días, que son 2 meses de haber salido de Egipto. Eso es un poco en el tiempo, para que veamos el tiempo que han estado en el desierto deambulando, pero durante esos 60 días los israelitas presenciaron grandes poderes de Dios en distintas situaciones, desde la apertura del Mar Rojo hasta el poder de Dios de endulzar el agua amarga del Mará, y también el maná que Dios hizo llover del cielo, así como los codornices. Y también cuando tenía sed, la semana pasada vimos que en Refidim Moisés, golpeando con su vara, hizo que de la roca saliera el agua viva para saciar la sed de todo el pueblo. Ahora salieron de Refidim, partieron de Refidim, esa columna de mucha gente, de casi 2 millones de personas. Imagínense que era una gran multitud, ya era una gran nación. Y cuando en ese momento no muchos tenían esa cantidad de personas como un pueblo. Si nosotros vemos durante todo esto que hemos aprendido del capítulo 1 al 18 de Éxodo, vemos que estaba narrando toda la etapa de la salida de Egipto hasta la llegada del monte Sinaí. Entonces, hasta el capítulo 18, que fue la semana pasada, termina una primera etapa del Éxodo, que consta de la promesa de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto y de cumplir Dios esa promesa de sacarlo realmente a través de su poder, porque no podía salir ese pueblo, estaban esclavizados, pero Dios lo saca, todo un pueblo, millones de personas. Solo Dios puede hacer eso. Lo salva de la esclavitud, lo trae al desierto y lo trae al monte Sinaí, como él lo había prometido en el capítulo 2 a Moisés. Es decir, el capítulo 18 hasta ahora, Dios cumple su promesa de sacarlo de Egipto y traerlo al monte Sinaí para convertir en un pueblo adorador del Dios verdadero. Entonces, hoy estamos justamente en ese momento crucial donde Dios ya trajo al pueblo de Israel al monte Sinaí. El monte Sinaí es un monte que simboliza el encuentro con el Dios, el cual Dios da un pacto, una ley, y solamente justamente empieza del capítulo 19 al 40, de ahora en adelante, vamos a entrar en este pacto que Dios realiza con el pueblo de Israel. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios aquí le está dando un pacto? ¿Por qué entabla un pacto con el pueblo de Israel? Porque imagínese, hombre de carne y hueso, ¿cómo se puede establecer una relación entre el hombre de carne y hueso, y entre el Dios que es invisible, impalpable y no se puede tocar ni ver? Es decir, la única manera de que el Espíritu de Dios invisible pueda entrar en una relación con un ser humano que tenga carne y hueso, que es visible, es a través de un pacto. Porque
si hay un pacto, hay un acuerdo que cumplir, hay unos términos que obedecer. Entonces, a través de esa obediencia, el hombre visible experimenta que las promesas de Dios es verdadera y que ocurre tal como Dios lo había prometido. Entonces, esa manera de Dios llevar el pacto, el acuerdo, hace que la relación se pueda establecer entre el hombre y el Dios invisible y que Dios pueda manifestar su fidelidad, su poder y cómo es nuestro Dios a través del pacto, a través del cumplimiento de este pacto. Pero este pacto consta de dos partes importantes. El pacto de Dios siempre, que es la palabra de Dios, siempre consta de dos partes. Primera, son órdenes de Dios. Y la segunda parte del pacto son promesas de Dios. Es decir, siempre la Biblia consta de dos partes, este pacto, que es órdenes y promesas. En otras palabras, órdenes son, Dios dice, si ustedes cumplen estos términos, la promesa viene después, yo lo bendeciré de esta manera. Por lo tanto, el hombre visible de carne y hueso, lo que tiene que hacer frente a la palabra, al pacto de Dios, es obedecer esos mandamientos para experimentar que si uno obedece esas palabras de Dios, efectivamente nuestro Dios fiel cumple con su promesa de bendición tal como lo había prometido. Por eso el pacto de Dios la palabra de Dios consta de la condición de orden que hay que cumplir, que hay que obedecer, y la promesa que Dios nos está dando. Entonces, frente a las órdenes de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecerla. Y frente a las promesas de Dios, lo que tenemos que hacer es tener fe en eso, creerlas. Aunque no lo tengamos, si Dios prometió, tenemos que tener fe y creer en esas promesas de Dios. Entonces, aquel que creyendo en esa promesa de Dios y obra en obediencia a los mandamientos de Dios, entonces ahí se puede experimentar a nuestro Dios, que Dios es real, que Dios cumple, que Dios es verdadero. Y todo eso Dios lo quiso mostrar a través de un pacto. Y todo aquel que obedece a la palabra de Dios, que es un pacto, es un acuerdo, aquel que obedece a la palabra de Dios, entonces aquel que está cumpliendo esa palabra de Dios, aquel que obedece, vive de acuerdo al pacto de Dios, se le llama pueblo de Dios. Por lo tanto, la relación entre Dios y el hombre está realizada a través de un pacto. Por eso decimos que el pueblo de Israel es un pueblo de Dios, porque Dios hizo un pacto con ellos, en el cual Israel tiene que obedecer los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, que fue dado a través de Moisés. Entonces, si Israel se dispone a obedecer esas normas, esas leyes de Dios, ese pacto, entonces ese pueblo se llama pueblo de Dios. Todos los demás pueblos gentiles no son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplen los mandamientos pactados, valga la redundancia, en este acuerdo con Dios. Por eso es tan importante lo que ahora va a venir de ahora en adelante. Ahora, a partir del capítulo 19 al 40, vamos a hablar de este pacto entre Dios e Israel, que es tan importante para el pueblo de Dios o para el hombre hoy día. Y una cosa muy importante de ese pacto que Dios le da a Israel, se dividen, después vamos a ver, en leyes sociales, leyes de comportamiento que hay que cumplir entre Dios y el hombre. Lo que Israel tiene que cumplir para Dios. Esos son leyes de Dios, para Dios. Y en segunda parte, Dios le da leyes que tiene que cumplir o comportamientos sociales o leyes que tiene que cumplir entre seres humanos, entre prójimos. Entonces,
de esas dos partes se va a constar las leyes de Moisés. Y una de las partes muy importantes de la relación entre Dios y Israel está en el centro una orden de Dios de construir un tabernáculo. Es decir, si uno quiere adorar a Dios, tiene que obedecer a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está centrado en la construcción del tabernáculo. Por lo tanto, el Éxodo 40 termina con la construcción del tabernáculo por los israelitas en el desierto y la consagración del tabernáculo y la consagración de los que van a trabajar, servir en el tabernáculo, que se llaman sacerdotes. Entonces, toda esa reglamentación, esas normativas, esas liturgias o doctrinas que Dios le está dando a través de un pacto, a través de una ley. Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Hasta ahora, Israel fue sacado por Dios y lo trajo a Sinaí. Ahora estamos frente al monte Sinaí, que es el monte donde Dios se encuentra con su pueblo y le da este pacto. Por eso es tan importante este capítulo. Bueno, geográficamente, otra vez nosotros vamos a ver que la vez pasada estuvieron los israelitas aquí en Refidín. Ahora estamos aquí en el monte Sinaí, al sur de la península de Sinaí. Entonces, el monte Sinaí, hay muchas conjeturas, hay muchas todavía disidencias, pero la mayoría de los estudiosos coinciden, de acuerdo al trayecto que vienen, que muy probablemente el monte Sinaí quede por esta zona. Hay un monte Sinaí que quede por esta zona. Por lo tanto, creemos que este es la ubicación del monte Sinaí. Entonces, esta es la ruta que tomaron los israelitas, en la ruta del sur. Entonces, llegaron aquí, pasaron Refidín, donde Moisés con su vara golpeó la roca, donde dio agua, y entonces llegaron frente al pie del monte. No subieron al monte, llegaron a la llanura que está al pie del monte. Entonces estamos en esa situación geográficamente y en el tiempo. Para que más o menos nos veamos, imaginemos cómo fue la situación, busqué una ilustración para que nos ubiquemos. Esa hubiera sido un poco la situación donde los israelitas acamparon bajo a los pies del monte Sinaí. Que el monte Sinaí son montes de piedra. Entonces no son montes tan frondosos y hermosos que hay en Chiapas. Son montes de piedras y de rocas. Un desierto, ¿no? Una zona desértica. Bueno, eso fue un poco la situación donde están ahora. Ellos están al pie del monte, están al pie de la presencia de Dios, donde Dios ahora da órdenes a Moisés. Y vamos a ver ahora qué órdenes está dando Dios. A ver quién está aquí. Bueno, vamos a comenzar con la hermana Consuelo, por favor. Adelante. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ante todo, ¿qué le ordenó Dios hacer? Recordar al pueblo. Medite sobre qué significa traer como sobre alas de águila. Amén. Moisés para encontrarse a Dios. Desde allí llamó el Señor y le dijo: anúnciale al pueblo de Jacob, declararé esto al pueblo. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Amén. Bueno, Dios le dice a Moisés, en el capítulo 19, versículo 3, Moisés sube al monte para encontrarse con Dios. Y cuando está subiendo al monte, desde allí el Señor le dice a Moisés: anúnciale esto al pueblo de Jacob, o sea, a Israel. Declárale esto al pueblo de Israel. Versículo 4 está subrayado: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: dile que recuerde cómo los he traído, cómo los he sacado de Egipto. Que recuerde cómo los he sacado y que los he traído aquí sobre las alas de águila. Y Dios compara como alas de águila
porque águila es, en la figura de águila está el ave más veloz, el más grande, el más poderoso. Bueno, algunos hablan que los cóndores que están en Sudamérica son los más grandes, pero en ese momento en Israel no existen cóndores. Entonces, el águila era el animal, el ave de mayor envergadura y el más poderoso y el más veloz. Era el super ave. Entonces, como ese super ave que lo había traído, como si lo trajera sobre las alas, sin ningún tipo de contratiempos. Entonces, de esa manera, con el poder de Dios, los ha traído a este lugar. Y un poco esa referencia, si ustedes ven Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 12, ahí también habla cómo Dios ha traído. ¿Alguien puede leerme, por favor, Deuteronomio 32, 10 al 12? Mientras buscan ese Deuteronomio 32, 10 al 12, después me avisan, vamos a ver un poco lo que dice en Éxodo el 3, 12b, porque Dios había prometido a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, en el 3:12, dice, cuando estaba justamente Moisés en este mismo monte Sinaí, cuando estaba frente a la zarza ardiente, Dios se hace presente y le promete a Moisés, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y Dios está cumpliendo esta promesa en este momento. ¿Mande? Tengo el pasaje. Bueno, adelante, pastor, por favor. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún Dios extraño iba con él. Amén. Amén. De esa manera, Dios, como un águila, trajo al pueblo de Israel. Las águilas generalmente a sus crías, ahí habla en Deuteronomio, que generalmente en su nido aletea fuertemente. ¿Para qué aletea fuertemente? Para que ese polluelo se caiga de su nido. Y cuando aletea, el polluelo se cae del nido. Y se cae del nido, empieza a caer por el precipicio. Y cuando cae por el precipicio, el pobre polluelo empieza a aletear para poder tratar de volar. Y cuando no puede volar, la madre águila baja otra vez a gran velocidad a rescatarla antes de que caiga para subir en sus alas nuevamente. Un poco esta manera de subir en las alas de águila es lo que está comparando en este versículo 10 a las alas de águila. De esa manera, Dios, como esa águila madre, cuando Israel primero hace caer y para poder entrenarlo y luego lo sube en sus alas, no lo deja caer, lo vuelve a poner nuevamente en su nido y vuelve a reiterar esas acciones para poder ejercitar, para poder entrenar a su polluelo. Entonces, de esta manera, Dios está diciendo que está con ese corazón de la madre águila, está entrenando al pueblo de Israel, está formando, está fortaleciendo al pueblo para hacerlo realmente un pueblo de Dios de fe. Entonces, todo ese significado está cuando Dios dice, recuerden primero, acá hay dos cosas, que Dios dice, ustedes son los testigos de lo que hice con Egipto. O sea, para que ustedes recuerden cómo es nuestro Dios. Además que es un Dios que así los trae, los salva y los protege como las alas de águila. Entonces, Dios está diciendo, recuerden ustedes quién soy yo, cómo es vuestro Dios. Por lo tanto, los israelitas llegaron al monte Sinaí para adorar a Dios. Y Dios dice, para adorarme entonces ustedes
recuerden lo que yo les hice con ustedes. Recuerden cómo los he sacado de Egipto. Recuerden cómo los he protegido contra todo tipo de adversidades. Entonces, una de las cuestiones muy importantes en la adoración a Dios se hace primero recordando qué gran obra Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Por lo tanto, si nosotros venimos a Dios en esta noche a adorarle, a agradecerle, a aprender de Él, más que nada, no venimos simplemente a acumular conocimiento de la Biblia. Nosotros venimos a entender un poco más sobre cómo es nuestro Dios, sobre cuál es la voluntad de Dios, sobre cuál es el propósito de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, les dije que cuando nosotros estudiamos Éxodo, no venimos a estudiar un suceso histórico pasado, no venimos a estudiar un milagro de Dios en el tiempo pasado, sino venimos a estudiar Éxodo para poder entender cómo Dios hizo para darme la salvación hoy día a mi vida, para bendecir mi vida. Y por eso el Éxodo es realmente una sombra, un modelo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros cuando venimos a adorar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, cómo lo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Venimos a adorar a Él para recordarnos cómo Dios hizo, qué gran obra Dios hizo. Abrió el mar rojo donde no es posible cruzar. Abrió ese sendero de vida a través de la sangre roja de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de Calvario Dios entregó su vida para que nosotros podamos ser rescatados de nuestro pecado y de la muerte. Entonces cuando venimos otra vez, dice Dios, cuando vengamos ante Dios, lo primero que tenemos que hacer es recordar la gran obra que Dios hizo, la obra de salvación sobre nuestra vida. Dios dice, recuerden lo que hice con ustedes. Recuerden cómo los he salvado como sobre las alas de águila. Si Dios me salvó como las alas de águila cuando estaba cayendo en la perdición, cuando estaba moribundo en medio del pecado. Dios fue quien me ha salvado, me ha sacado. Entonces, cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos ha quitado, dónde nos ha salvado, de dónde Dios nos ha sacado, esa es la manera que nosotros podemos venir delante de Dios, recordar la gran obra que Dios hizo, para poder agradecer a Dios, para poder glorificar a Dios, para poder enaltecer ese nombre grandioso que nos sacó de la esclavitud, del pecado del enemigo Satanás y de sus demonios. Por lo tanto, Dios está diciendo una cosa importante: antes que tú subas, Moisés, aquí al monte Sinaí, a mi encuentro, diles a todo el pueblo de Israel, ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. Recuerden de lo que he hecho con ustedes, cómo los he salvado de Egipto y cómo los he traído aquí sobre las alas de águila, sobre la gran mano protectora poderosa de nuestro Dios. Y aquí todos nosotros hoy esta noche agradecemos porque hemos sido beneficiados de ese gran poder y de ese gran amor de Dios que nos ha sacado de la muerte del pecado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta siguiente entonces. A ver, a la hermana Lucero, por favor. Amén. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ante todo, ¿qué le ordenó Dios hacer? Recordar al pueblo. Medite sobre qué significa traer como sobre alas de águila. Amén. Bueno, aquí estaba, el versículo que nos leyó el pastor Artemio. Entonces, fíjense como lo mismo que le decía, que en el nido revolotea sobre sus polluelos, pero que lo lleva nuevamente sobre sus alas la águila, y así solo el Señor lo guiaba. Ningún Dios extraño iba con él. Entonces, de esa misma manera, Dios fue quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Gracias. Y vamos a la siguiente pregunta. Hermano Aldo, por favor. Sí. ¿A quién le pertenece toda la tierra? Aunque toda la tierra me pertenece. Amén.
Bueno, Dios está diciendo, empieza a decir en el versículo 5, que aunque toda la tierra me pertenece, dice, toda la tierra es posesión de Dios. ¿Quién es dueño del mundo? Dios es dueño del mundo. ¿Por qué Dios dice esto? Porque en la antigüedad, la gente creía que los dioses tenían soberanía y protección sobre una nación, un territorio determinado o un territorio delimitado. Por lo tanto, por ejemplo, si los israelitas peleaban con por ejemplo, con los amorreos tenían su propio Dios y los israelitas tenían su propio Dios. Entonces, cada cual creía que su Dios gobernaba sobre su nación, sobre su país. Entonces, cuando peleaban, cuando luchaban entre los amorreos y los israelitas, también ellos iban con la protección de sus dioses. Por lo tanto, ¿quién ganaba en la batalla? Significaba qué Dios era más poderoso. Entonces tenía esa noción en la antigüedad de que vamos a la batalla con la protección de nuestro Dios. Y cada uno decía, nuestro Dios es más poderoso. Y ellos creían que el Dios que los protegía, si ellos adoraban, que Dios estaba en ese lugar donde estaban ellos. Ellos todavía no tenían una noción de un Dios omnipresente. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob, escapándose de su hermano Esaú, va a un lugar, cuando se escapaba y salió de su casa y iba camino hacia la casa de su tío Labán, y en una noche se pone a dormir en medio del camino a la noche, haciendo de almohada una piedra, y de repente ve unas visiones, una visión de unos ángeles subiendo y bajando unas escaleras. Entonces hay una cosa muy curiosa que donde Jacob dice, ahora me di cuenta, dice Jacob, que aquí también Dios está, porque él ve ángeles subiendo y bajando del cielo. Entonces, esa noción es porque hasta ese momento la gente creía que Dios los acompañaba a ellos y siempre como Dios estaba con ellos nada más. Porque ese concepto viene de la idolatría. Entonces, como los ídolos, ellos quieren siempre llevar los ídolos. Hacían ídolos, estatuillas para llevar consigo. Y ellos creían que los dioses les acompaña a ellos o que está gobernando sobre un cierto lugar. Por eso cuando Jacob se encuentra frente a esa visión, se da cuenta que aquí también está Dios. Entonces aquí es casa de Dios también. Entonces él se sorprende de que Dios también esté en ese lugar. Entonces él le dice a Dios, si tú estás aquí también, acompáñame hasta la tierra de Harán, donde va a estar la casa de mi tío Labán. Si tú entonces me acompañas allí y me haces exitoso, entonces él volveré y te glorificaré, te levantaré un altar a ti. Entonces, esa noción es porque la gente en general en ese momento creían que los dioses estaban gobernando sobre una cierta región delimitada. Por eso Dios quiere con esta palabra aclarar al pueblo de Israel que Dios dice, toda la tierra me pertenece, yo estoy en toda la tierra. Entonces está diciendo que yo soy un Dios de todo el universo. No soy un Dios delimitado en una cierta región, un territorio. Yo soy un Dios omnipresente. Esa noción le está enseñando al pueblo de Israel. Por eso muchas veces, acá dice, creían que una guerra entre naciones también involucraba a sus dioses, lo cual se convertía en un reto entre dioses. Pero Dios está diciendo a los israelitas que Él es un Dios dueño del universo, que su soberanía no tiene límites, porque es un Dios omnipresente. Por eso Dios está diciendo, toda la tierra me pertenece, que Él es el Dios soberano, Dios dueño de todo el universo. Eso es lo que está enseñando al pueblo de Israel, porque hasta ese momento no sabían cómo era su Dios. Dios dice, yo soy un Dios omnipresente.
Todopoderoso. Bueno, vamos a ir al qué es lo que continúa diciendo a través de este versículo 5 de Éxodo. Adelante, por favor, Pastor Rafael, por favor. ¿Qué palabras de promesa le ha dado Dios al pueblo de Israel? Refleja aquí el amor y la esperanza de Dios depositada hacia el pueblo de Israel. Fíjense sobre el significado de ser un reino de sacerdotes, nación santa. Sí, ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad, exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Amén, gracias. Fíjense lo que Dios le dice ahora. Dios comienza un pacto. Ahora, ustedes, si son del todo obedientes, o sea, lo que Dios está requiriendo es obediencia a un pacto, a unos mandamientos de Dios. Entonces, fíjense, Dios siempre pone, por eso yo le digo que la bendición son condicional, porque Dios siempre pone una condición. Si ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto, entonces ustedes serán mi propiedad, serán de mi propiedad, de mi posesión. Ahora, la palabra mi propiedad en realidad se fue traducido como propiedad, pero la palabra propiedad en hebreo, en el idioma original, dice segulá. La palabra segulá tiene un significado así como tesoro o algo valioso. Es decir, que si ustedes cumplen mi pacto y son obedientes a mis palabras, entonces ustedes serán mi tesoro. Eso es lo que quiso decir Dios. Hay muchas naciones, hay muchos países en el mundo, dice. Pero de esas naciones, ustedes serán lo más valioso para mí. Dios considera valioso, habiendo muchas almas en el mundo, solo aquellos que cumplen y obedecen a la palabra de Dios. Dios considera valioso almas que cumplen y obedecen a la palabra de Dios. Aquí podemos saber, si nosotros queremos ser considerados valiosos como un tesoro para Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Cumplir el pacto con Dios. Amén. Entonces esa es la única manera que Dios nos considere de entre todas las gentes que existen en el mundo. Bueno, yo soy un tesoro para Dios. Dios dice aquí, aunque toda la tierra me pertenece, aunque todo sea mío, pero ustedes serán para mí un reino de sacerdote. Será una distinción que Dios hace entre todas las naciones y de toda la tierra. Ustedes serán un reino especial, un país especial. Ustedes serán un reino de sacerdotes, dice Dios. Reino de sacerdotes. Y además será una nación santa. La palabra santa, que es en hebreo kadosh, la palabra kadosh significa diferente, distinguido. Por lo tanto, ustedes serán una nación distinta, distinguida, privilegiada, diferente. Por lo tanto, la palabra santa significa ser diferente de los demás, diferente al mundo. Entonces, ustedes serán un país, una nación diferente y distinguida, especialmente de todo el mundo. Pero no solamente son distinguidas, ustedes serán una nación que fue elegida para ser sacerdotes. Eso es lo más importante. ¿Qué es sacerdote? ¿Qué es ser sacerdote? Los sacerdotes eran hombres especialmente designados y elegidos por Dios, quienes se encargaban de ejercer el acto de conseguir el perdón por aquellos que vienen con la ofrenda de reconciliación ante Dios. Entonces, cuando la gente venía con su animalito para pedir el perdón a Dios para el perdón de sus pecados, los sacerdotes son los que llevaban esos animalitos, los llevaban para sacrificar y ante Dios, para que Dios le concediera el perdón a aquel hombre que vino a pedir el perdón. O sea, la tarea del sacerdote era de hacer que aquel que vino a pedir, aquel pecador, pudiera conseguir el perdón de la mano de Dios.
entonces está muy claro cuál es la función del sacerdote. Es conseguirle el perdón de las personas por la gracia de Dios, buscarle la gracia de Dios para el perdón de ese alma. Entonces Dios nos ha considerado, nos ha tomado al pueblo de Israel como sacerdotes, la función de sacerdotes. Bueno, lamentablemente el pueblo de Israel no tuvo éxito en cumplir este plan de Dios. Dios eligió a Israel para que a través de Israel toda la nación del mundo fuera bendecida y pudiera recibir el perdón de Dios a través de Israel. Dios le dio la ley de Moisés para que Israel aprendiera acerca de cómo debe ser un pueblo de Dios, cómo Dios quiere que un pueblo de Dios se comporte, cómo quiere que sea, y para que a través de ellos, conociendo esa voluntad de Dios, diera a conocer a toda la humanidad la bendición de Dios para que todos puedan ser perdonados de sus pecados. Lamentablemente, los israelitas no pudieron cumplir con ese papel del reino sacerdotes y una nación santa. Por eso, otra de las cosas que nosotros debemos conocer es que adorar a Dios también es saber que nosotros somos especialmente elegidos, distinguidos, diferenciados del mundo por Él. Por eso somos elegidos. ¿Para qué? Para ejercer el sacerdocio. Dios quiere que nosotros ejerzamos el trabajo del sacerdote. ¿Qué es el trabajo del sacerdote? Hacer que almas puedan ser ganadas para Dios. Traer a las gentes, traer a los que tienen pecados, que se vengan a los pies del Señor Jesucristo para que puedan conseguir el perdón de sus pecados. Ese trabajo de ganar almas para Cristo, ese es el trabajo del sacerdote. Y Dios nos ha elegido a nosotros hoy día. Bien, nosotros no somos de nacionalidad israelita, pero sí somos israelitas espirituales. Porque ¿qué dijimos que son los pueblos de Dios? Los que obedecen, respetan, obedecen y cumplen el pacto de la palabra de Dios. Aquellos es entonces pueblo de Dios. Y Dios tiene una esperanza, un deseo puesto sobre los que son pueblo de Dios para que sean un reino de sacerdotes, para que ganen almas para Cristo. Si Dios me ha salvado, recuerde cómo yo te he salvado de Egipto. Recuerda cómo yo te he sacado de tu pecado. ¿Para qué? Para que tú te he sacado de tu pecado, para que tú ahora salgas a transmitir este mensaje y ganes almas para Cristo, para que cumplas esa función de sacerdote de una nación santa. Entonces, podemos ver desde Éxodo, desde el vamos, podemos ver cuál era el plan de Dios sobre el pueblo de Dios. Desde el comienzo Dios puso este anhelo en el corazón para el pueblo de Dios. Por lo tanto, si hoy decimos que somos pueblo de Dios y si somos desinteresados de esta voluntad de Dios, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo y estamos fallando como los israelitas fallaron. Por lo tanto, no debemos fallar. Debemos ahora cumplir el rol perfecto que Dios quería, el propósito y la voluntad que Dios puso sobre nuestra vida, de ser un reino de sacerdotes y una nación con una vida santa, diferenciada, diferente de este mundo. Entonces, este es el plan que Dios otra vez le hace recordar. Dice, comunícales todo esto a los israelitas, dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos ahora a la parte 2. La parte 2, que es Dios desciende ahora. Aquí narra un poco cómo Dios desciende en medio del fuego. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. A ver, nuevamente, Pastor Artemio, por favor. ¿Cómo respondió el pueblo luego de escuchar la palabra? Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Amén. Amén. Bueno, fíjense aquí, Moisés entonces
estaba subiendo a la montaña cuando Dios dice, bueno, diles esto a los israelitas, regresa a los israelitas al campamento. Entonces Moisés volvió, dice aquí, y convocó ¿a quién? A los ancianos. ¿Por qué? Los ancianos en las 12 tribus tenían unos 70 ancianos. Los ancianos eran como unos líderes religiosos, líderes de ellos. Cada tribu tenía un jefe, como un gobernador de ellos. De esa manera, los ancianos, ellos obedecían a esos ancianos. Eran hombres de mayor edad, por lo tanto, llamaban ancianos, pero eran líderes de cada tribu. Y había 70. Después en la palabra de Dios hablan que había unos 70 ancianos. Bueno, entonces le dijo a estos ancianos, entonces, todo el pueblo respondió entonces cuando escuchó esas palabras de Dios transmitido por Moisés. ¿Qué respondió el pueblo? De una sola voz, unánimemente, ellos dijeron, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Sí, lo cumpliremos. Todos empezaron a vociferar, ¿no es cierto? A una sola voz. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta al pueblo. Entonces, ¿por qué el Señor hizo que fuera a comunicar esto? Porque esto se trata de un pacto. No es una dictadura, sino Dios amablemente contrae, o sea, aquí formaliza un pacto. Dios dice, si ustedes cumplen esto, entonces yo haré esto. ¿Están de acuerdo en hacerlo? Dios busca el consenso. Entonces el pueblo concede, dice, sí, lo cumpliremos como el Señor nos ha ordenado. Entonces ahí Moisés le lleva la aceptación de la otra parte del pacto. O sea por una parte está Dios de este pacto y por la otra parte está el pueblo. Entonces el pueblo acepta este pacto con este voz. Entonces Moisés bajó del monte para buscar esta respuesta de la otra parte que es el pueblo de Israel, porque no fue simplemente una dictadura, sino fue un acuerdo, un consenso entre Dios y el pueblo de Israel. Todos estaban de acuerdo en hacerlo. Pero bien, lamentablemente, sin embargo, a pesar de este pacto, Israel quebranta este pacto. ¿Sabe cuánto? No pasó 40 días para quebrantar este pacto con Dios. Este juramento que los israelitas hacen frente a Dios en este monte Sinaí, a los 40 días construye un becerro de oro y no adora a Dios, sino al ídolo otra vez. Nosotros decimos, ¿qué serán realmente? ¿Qué pasa con Israel? ¿No? Realmente, yo considero que siempre en pueblo de Israel, el que siempre estaba sobre ellos fueron también Satanás. Porque no puede ser que el pueblo fuera tan corto de memoria, habiendo estado 60 días viendo las maravillas y el poder y los milagros de Dios, comiendo todavía todos los días el pan del cielo que es el maná. Aún así, a los 40 días cambia de opinión y deja a Dios, lo abandona y va con sus cosas y quebranta este pacto. Si no fuera engañado por el enemigo, yo no creo que, no puede ser, porque es un pueblo que realmente fue constantemente, yo creo, acosado por el enemigo, por lo que hace realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces a la siguiente pregunta, número 2, entonces, ¿qué hace entonces Dios a partir de ese momento? A ver, hermana Consuelo, por favor. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual Dios se presenta ante Moisés en medio de una densa nube? Y el Señor dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tengas siempre confianza en ti. Moisés refería al Señor lo que el pueblo le había dicho. Amén, amén. Gracias, hermana. Fíjese lo que Dios hace ahora. Dios, si bien los israelitas dijeron, sí, Señor, cumpliremos tu mandamiento, todo el mundo a viva voz gritaron y confesaron diciendo, sí, lo vamos a hacer. Lo juraron. Pero aún así, Dios
baja, porque Dios sabe que ellos todavía no van a cumplir con lo que dicen. Entonces el Señor lo que quiere hacer es asegurarle primeramente el liderazgo de Moisés, porque si es un pueblo así tan duro de su corazón, muy rápidamente lo que va a hacer es tratar de rebelarse contra Moisés. Entonces Dios quería darle un apoyo a Moisés, porque hasta ahora, ¿quién es Moisés para los israelitas? Moisés, para los ojos de los israelitas, era simplemente un humano como ellos, era un ser humano. Además veía que Moisés era un hombre que mató a un egipcio. Además que van a ver que después contrae un matrimonio nuevamente con una concubina de Cus. Entonces, él es un ser humano tan débil y con tantos defectos como todos nosotros. Y cuando fíjense después en Números 12:1, cuando Moisés se casa con la concubina de Cus, Miriam, su hermana, critica a Moisés. Miriam y Aarón critica, y entonces luego Dios la castiga a Miriam, convirtiéndolo en una leprosa por reprochar a Moisés. Eso está diciendo que Dios está respaldando, si Moisés, a pesar de sus debilidades, es un hombre elegido, es un hombre que intercede por el pueblo, es un hombre elegido por Dios, es un siervo de Dios. Y Dios quiere a los siervos de Dios, Dios lo protege y Dios lo cuida. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus fallas, porque es un ser humano como cualquier otro. Pero si Dios los eligió, Dios lo protege y Dios lo avala. Por eso dice, y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube. ¿Por qué tiene que presentarse en una densa nube? Generalmente cuando Dios se presenta en medio de nubes. Porque Dios es luz. Dios es algo tan brilloso, incandescente, que cuando cada hombre, cuando lo ve, la presencia de Dios es tal que un hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios y muere. Entonces Dios se tiene que cubrir con una densa nube, su presencia, pero que sí Él está, pero para que no todo pueda verlo, porque si el día que la gente ve a Dios se muere. Por lo tanto, Dios dice, voy a presentarme, voy a bajar, voy a descender en medio de una densa nube. ¿Para qué? Para que el pueblo me oiga hablar contigo, para que el pueblo vea que yo te estoy dando este mandamiento a ti, que tú estás obrando en mi nombre. Así tenga siempre confianza en ti el pueblo. Entonces Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho antes. Entonces, de esta manera, Dios eligió. Pero si Dios lo eligió, a pesar de su debilidad, e hizo su siervo, Dios a través de su presencia está avalando la autoridad de su siervo Moisés ante el pueblo de Israel para que le obedezca. Amén. Bueno, Dios entonces ¿qué va a hacer? Le está diciendo, yo descenderé en medio de una densa nube. ¿Para qué? Para avalar a Moisés, la autoridad de Moisés. Dios no tenía que descender, pero Dios desciende. Dios hace todo eso para avalar a Moisés. Fíjense, aquí también está esa voluntad de Dios. Dios no tenía necesidad de descender, pero Dios descendió por el pueblo, para Moisés, para hacer esta historia de salvación del pueblo de Israel, para darme salvación a mí a través del Señor Jesucristo. O sea, Dios es capaz de descender. Cuando nosotros decimos descender, ahora le pregunto a ustedes, hermanos, ¿Dios de dónde descendió? ¿Desde el cielo? La palabra cuando decimos descender, ¿no es cierto? Dios descendió, la palabra descender no es de bajar de un lugar alto a una zona baja, sino descender es venir de algo superior, de un mundo superior, para venirnos a un mundo inferior. O sea, no es un concepto espacial, sino un concepto de clase, de dimensión, de categoría. O sea, Dios es capaz
de dejar su trono, de su gloria, donde Él está, para venir a un mundo inferior, para descenderse a un mundo inferior por nosotros. Esto también es otro indicio de lo que Dios es capaz de hacer y que está de alguna manera insinuando lo que Dios va a hacer a través de su Hijo unigénito, quien ha descendido como hombre, ha dejado de ser Dios y ha venido a ser un hombre. Eso es descender a otro nivel. Por lo tanto, este descenso también está mostrando el corazón de Dios, donde Él no tenía necesidad, pero lo hace para lograr ese plan de salvación de Dios para bendecir mi vida hoy día. Así es mi Dios. Mi Dios es capaz de descender, es capaz de denigrar a otro nivel con tal de salvarme. Así es el amor de nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Hermana Lucero, por favor. ¿Cómo dice Dios al pueblo de Israel que se preparen para su descenso? Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo, por un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Hasta ahí lo veo, pastor. Hasta allí ve. Bueno, voy a continuar leyendo entonces. Dice, en cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo, ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Bueno, vamos a ver un poco en estas órdenes que Dios le da al pueblo. Fíjense primeramente lo que está subrayado. Dios dice, ve y consagra al pueblo. O sea, Dios va a descender. Pero para poder encontrarse con Dios, la presencia de Dios, no solamente Dios va a ascender solo. Hay cosas que nosotros también tenemos que hacer de nuestro lado. Y lo que tenemos que hacer de nuestro lado para estar en la presencia de Dios es consagrarnos, es decir, purificarnos. Era importante. Dicen, laven sus ropas. El acto de lavar nuestras ropas es un acto de purificación. Y que se preparen para el tercer día, porque Dios le va a dar 3 días para lavar nuestras ropas, para purificarnos. Entonces, cuando después, al tercer día, Él va a descender sobre el monte Sinaí, en la vista del todo el pueblo. Y además Dios ordena que ponga un cerco, un límite alrededor del monte, para que el pueblo no pase ese límite, ese cerco. Dios dice, diles que no suban al monte, que ni siquiera pongan un pie donde está Dios, porque ese lugar se convierte santo. Fíjense que el monte es un monte común y corriente, pero cuando Dios desciende, se hace un lugar santo, porque está la presencia de Dios. Amén. Pero dice, entonces, si ese monte, ahora si está Dios, es un lugar santo, por lo tanto el hombre pecador no puede entrar, no subir en ese monte, porque morirá, porque será condenado a muerte. Entonces Dios está poniendo un claro límite, una clara delimitación entre lo santo y lo pecaminoso. Hay una frontera clara entre lo malo y lo bueno. Dios no es confuso, Dios no pone límite nebulosa. Dios está delimitando una frontera clara entre lo que es la santidad de Dios y lo que es pecado. Por lo tanto, a través de las palabras de Dios, Dios pone muy en claro qué es pecado para Dios y qué no es pecado para Dios. Qué es ser un pueblo santo y qué no es ser un pueblo santo. Dios es muy claro, Dios es muy estricto. Está muy bien, tan claramente delimitado entre lo santo y lo pecaminoso.
Nuestro Dios nunca es nebuloso, nunca es confuso. Nuestro Dios puso totalmente de claro manifiesto en la palabra de Dios qué es lo que uno debe ser para ser un pueblo santo de Dios. Está totalmente claro, está escrito. Solamente tenemos que obedecerla como Dios lo manda. El problema es que el hombre no lo obedece, no le da importancia a esa palabra de Dios. Pero si uno le da esa importancia, lo escucha, lo obedece y lo respeta, entonces la bendición Dios promete, porque nuestro Dios es fiel, promete la bendición que siempre lo ha prometido y siempre ha cumplido. Dios siempre lo ha cumplido, nunca ha fallado en cumplir su promesa, porque Dios es fiel. Además está diciendo, sea hombre o animal, no quedará con vida. ¿Por qué? Aquí además está dando esa palabra de que todo lo pecado, la paga del pecado, será muerte. O sea, si uno no cumple con la palabra de Dios, el pecador frente a Dios no puede vivir, debe morir. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. No sé de dónde saldrá, pero Dios hará que las piedras y flechazos lo matará. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. A ellos, le dijo a ellos por su parte. Ellos entonces lavaron sus ropas, obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día, donde ahora sí va a venir Dios. Dios va a estar presente y tenga que abstenerse de relaciones sexuales. Para ver la presencia de Dios, para estar en la presencia de Dios, hay que lavar nuestro corazón. Así como si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, queremos experimentar a nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es lavar nuestro corazón. A través, con un arrepentimiento genuino, con la sangre de Jesús. Arrepentirnos de todos nuestros pecados, todas nuestras desobediencias a la palabra de Dios, todas nuestras negligencias en cumplimiento a tan claras palabras de Dios, a tan claros órdenes de Dios. Arrepentirnos y corregir nuestras actitudes. Y eso es el arrepentimiento, es el lavado de nuestro corazón. Pedir el perdón, confiar en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario, que tiene el poder de perdonar el pecado. Porque en él Jesús resucitó al tercer día y nos limpió de todo pecado. Además, habla de abstener de relaciones sexuales, porque como todos los deseos carnales y actos carnales, debe ser abstenida ante la presencia de Dios, porque Dios es primero. Por eso muchas veces, si nosotros queremos encontrar con la bendición de Dios, a veces tenemos que ayunar con arrepentimiento. Cuando nosotros ayunamos con todo corazón y arrepentimos de todo corazón confiando en la sangre de Jesucristo, Dios va a estar en nuestra vida bendiciéndonos. Porque así siempre Dios ha estado. Amén. Por lo tanto, Dios aquí otra vez está muy claramente delimitado cuál es la frontera entre lo santo y pecaminoso. Porque si uno transgrede ese límite de santidad, será pagado con la muerte. Entonces, está muy claro otra vez, Dios está desde el vamos, está poniendo muy claro cuáles son las reglas que Dios quiere que tengamos, cuáles son las pautas de Dios, cuáles son las reglas de Dios, cuáles son las leyes de Dios, que hoy día debemos respetarlas también. Jesucristo vino a ponernos de más claro manifiesto toda esa voluntad de Dios sobre nosotros en el mundo espiritual. Pero Dios desde el vamos a los israelitas ya le habían dado estas pautas, que los israelitas lo malinterpretaron o lo desobedecieron o no la respetaron con tal espíritu que Dios quería que tuviese. Vamos a la siguiente pregunta entonces. A ver, hermano Aldo, por favor. Sí. ¿Y cómo es la forma en que Dios desciende? ¿Por qué habrá aparecido de esta manera? En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo
para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera, cuando Moisés llegó a la cumbre. Amén, amén. Gracias, hermano. Fíjense aquí, quiero que ustedes recalquen qué elementos muestran aquí sobre el descenso de nuestro Dios. Cuando Dios está presente, fíjense que es lo que aparece. Aquí habla la palabra madrugada, el tercer día. Hubo truenos y relámpagos. Cuando hubo presencia de Dios, habrá truenos y relámpagos cuando Dios descienda. También habrá una densa nube hubo. Y también hubo sonido de trompeta que toca los ángeles. Hubo como una especie de humo o como un fuerte fuego, un sacudón como terremoto. Todo el monte se sacudía violentamente. Entonces, estos son los indicios de la presencia de Dios. Si nosotros vemos en la historia de la Biblia, vemos que Dios descendió en varias oportunidades, no muchas, pero en varias oportunidades Dios descendió, mostró su presencia. ¿Cuándo fue la primera vez que descendió Dios? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la torre de Babel? ¿Sí? Cuando Dios baja a ver y a dispersar, a confundir su lengua y a dispersarlos. Ahí Dios bajó por primera vez. Y después Dios bajó por segunda vez, ¿en dónde? En la presencia cuando como 3 ángeles vino ante Abraham, y donde 2 ángeles fueron a castigar a Sodoma y Gomorra, pero el Señor se quedó con Abraham. Ese fue otra vez. Y este fue el tercer descenso de nuestro Dios. Y el cuarto de descenso de nuestro Dios, ¿cuándo fue? También fue la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? O sea, cuando Dios desciende, entonces Dios empieza a manifestar al hombre. Esto da una pauta de que Dios va a descender. Dios promete otra vez, yo descenderé de nuevo, dice el Señor Jesucristo. Yo vendré de nuevo. Por eso le hice la quinta vez. Y cuando yo vendré también, con el sonar de trompetas, todo este suceso en el cielo, la nube, densa nube, trompeta, relámpagos, todo esto ocurrirá nuevamente un día, cuando nuestro Señor Jesucristo descienda nuevamente. ¿Para qué? Para ese momento es para llevarnos hacia su reino. Entonces dice allí en 2 Corintios capítulo 15, todo el capítulo habla de la resurrección del creyente, de los santos, de los que son salvos. Aquellos que están en la tumba se levantarán, recobraremos con cuerpos que son sobrenaturales, cuerpos que si bien se pueden ver y tocar, pueden atravesar paredes. Son cuerpos especiales que pueden trasladar de un lugar a otro. No dependemos del tiempo y del espacio. Entonces seremos levantados en la presencia de nuestro Dios. Y todo el pueblo de Dios salvos serán rescatados de esta manera. Ese es el rapto, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Y está hablando porque eso va a ocurrir porque ya ha ocurrido antes también. Y estamos hablando de esto 1400 antes de Cristo, no hace mucho tiempo. Hablamos que la vez pasada las pirámides fueron del año 2600 antes de Cristo.
mucho más antes, miles de años más antes, 1200 años antes de que todo esto ocurriera. Y saber que en 1200, 1400 años antes de Cristo Dios ya había descendido. Y de aquí 2000 años atrás Jesús también había descendido. Ahora sí con cuerpo de hombre que podía derramar sangre para cumplir esa gran obra de la redención a través de su sangre preciosa para perdonar y salvar nuestros pecados donde nosotros no podíamos ser salvos. Todo esto es otra vez muestra lo que Dios es capaz de hacer y lo que va a hacer. Va a descender como Jesucristo, va a descender otra vez en el tiempo venidero, en el tiempo final, en el día del juicio final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios descendió en la cumbre del monte Sinaí, entonces, donde llamó a Moisés para que subiera. Ahora se sube. La trompeta, generalmente la trompeta tocada por los ángeles, anuncia y revela nuevas obras de Dios. Por lo tanto, si nosotros vemos en Revelaciones, en todos estos capítulos, estos versículos, vemos que con cada sonar de trompeta, Dios anuncia nuevas cosas que va a ocurrir en los tiempos postreros, en los tiempos del juicio final, que ya estamos viviendo en esos tiempos. Entonces, la trompeta representa los nuevos anuncios de Dios, las nuevas obras que Dios va a realizar. Bueno, aquí puse una ilustración lo más cercano posible, imaginándonos de lo que ese día ha sucedido cuando Dios bajó el monte Sinaí. Estamos allí viendo nubes densas como humos, relámpagos, la presencia de Dios cubierto allí, pero el temblor. Moisés frente a ellos y el pueblo de Israel, todos presenciaron que Dios estaba allí, hablaba desde las nubes hacia Moisés, y Moisés escuchaba y hablaba con Dios. Entonces, aún viendo todos estos indicios, de aquí a 40 días, los israelitas, otra vez, ¿cómo se dice? Traicionan a Dios. No sé, realmente, pero nosotros somos así también. Nosotros decimos sí. Hoy decimos, sí, voy a creerte a ti, Señor, voy a cumplir tus palabras, y pasa 3 días y ya nos olvidamos. Entonces, no somos muy diferentes de ellos, ¿no? Vamos a la pregunta número 4, por favor. Ahora sí, Pastor Rafael, adelante, por favor. ¿Por qué Dios advierte estrictamente al pueblo a no intentar ir más allá del cerco? Medite aquí sobre la personalidad santa de Dios y la función de Moisés entre Dios y el pueblo. El Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságrame. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Amén, amén. Entonces, Dios está enseñando claramente y la estricta delimitación de lo santo y lo pecaminoso, entre el límite entre el bien y el mal. Si nosotros vemos en Números 4:20, ahí es muy claro. Si entraba al lugar santísimo del tabernáculo, moría. No cualquiera podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo. Solamente ningún sacerdote tampoco podía entrar. Dios ordena que solamente el sumo sacerdote, el mayor de ellos elegido, el líder de ellos, una vez por año puede entrar, pero para poder entrar también tenía que él hacer todos sus actos de purificación para poder entrar en la presencia de Dios. Porque así Dios puso muy claro de manifiesto de qué es lo santo para Dios, cuál es tan importante,
que Dios, porque muchas veces la gente piensa, porque Dios es amor, Dios es perdón, nosotros podemos vivir de la manera como querramos, total, Dios me perdona, yo voy a pedir a Dios perdón un día, yo ayuno y todo esto solucionado. No, no es así nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Hay perdón en Él, sí es verdad, pero no debemos abusar de esa santidad y ese perdón de Dios, porque realmente hay castigo, que hay un límite donde nosotros no podemos entrar en su presencia si no somos purificados con la sangre de Jesucristo. Y también si leemos en Levíticos 10, 1 al 2, ahí también vemos cuando los hijos de Aarón, porque eran sacerdotes, Dios hizo que los sacerdotes fueran vitalicios o sean hereditarios. Es decir, Aarón por toda su vida tiene que ser siervo, servidor de Dios. Y también sus hijos también tenían que ser sacerdotes. Por lo tanto, Aarón tenía dos hijos, Nadab y Abiú. Dios le había dicho, después cuando nosotros estudiemos Levítico, Dios le dijo que los inciensos que deben presentar en el tabernáculo tenían que cumplir ciertos requisitos. Era muy claro y estricto cómo debía ofrecerlo a Dios. Pero Nadab y Abiú no respetó esas pautas de Dios. Y cuando le ofreció inciensos diferentes a lo que Dios le había dicho, Dios se enojó mucho que en ese mismo día cayó fuego sobre Nadab y Abiú que mató instantáneamente a ellos. Por lo tanto, esto muestra la severidad, es decir, esto muestra con qué, como dice, cuán estricto es Dios con respecto al pecado. Dios no acepta el pecado. O sea, la desobediencia es pecado para Dios. Y esa desobediencia es muerte para Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser realmente muy cautos, respetar mucho, en obedecer a la palabra de Dios. Porque a Dios no se puede tomar a la ligera. Nuestro Dios es un Dios serio, todopoderoso. Y si nosotros también leemos en 1 Samuel 6:19, fíjense ahí, esto no es 5.070 en realidad, perdón, 50.000, me faltó un cero, es 50.070. 50.070 hombres murieron al mirar dentro del arca de pacto, porque el arca de pacto representa a Dios, representa la presencia de Dios. Pero al mirar abrieron el arca de pacto, al mirar adentro de lo que había, la gente murieron, unos 50.000 personas, más de 50.000 personas murieron instantáneamente por desobedecer a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios pone de claro manifiesto de la función de Moisés como intercesor entre Dios y el pueblo, y además delimita que la palabra de Dios debe ser respetado tal al pie de la letra, porque si no es muerte. Así de estricto. Dios es muy estricto. Dios es muy severo. Así es Dios. Dios nos quiere enseñar, Dios quiere enseñar al pueblo de Israel cuán terrible es el pecado para Dios. Eso es muerte. Adelante, por favor. Vamos a entonces leer con esto. Quisiera terminar la palabra de hoy para recordarnos de que nuestro Dios es un Dios soberano del universo. Es un Dios dueño del universo. Todo pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios puede hacer lo que quiera con el universo porque Él es dueño. Y Él es capaz de hacerlo porque es un Dios todopoderoso. Y ese Dios nos ha elegido a nosotros para ser sus valiosos hijos, su pueblo. ¿Cómo? Por obedecer su palabra. Y esa palabra es creer en nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados, para sacarnos de ese eterno problema del ser humano que es el pecado. Porque no hay posibilidad, no hay alma que es capaz de salirse por sí mismo, por su propio esfuerzo del pecado. Ante esa imposibilidad, Dios mató a su Hijo unigénito como sacrificio para expiar nuestros pecados en nuestro lugar. Por lo tanto, cuando nosotros venimos siempre ante la presencia de Dios, siempre debemos recordar esto,
¿De dónde nos ha sacado? ¿De dónde nos ha salvado Dios? ¿Cómo Dios nos ha traído de muerte a vida? Esa gran obra que Dios ha hecho para poder agradecerlo. Eso siempre, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, siempre recordar eso y dar gracias. Por eso la mejor manera de amar a Dios, amar y adorar a Dios, es de recordar en todo momento, en las buenas y en las malas, la gran obra que Jesús realizó sobre la cruz por nuestros pecados y obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, si nosotros amamos a Dios, respetamos sus mandamientos. Eso es lo que Jesús también dijo. Si ustedes me amáis, ustedes deben obedecer mis mandamientos. Por lo tanto, nosotros no solamente decimos a Dios, sí, Dios te amamos. No de palabra amamos, sino de obra. Es de respetar la palabra de Dios y cumplir y obedecerla. Dios desea que sus hijos sean santos, sean diferentes del mundo y ejercer el sacerdocio de ganar almas para Cristo. Porque de ahí está el propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, quiero terminar la lección del día de hoy con todos ustedes un poco para recordar, leyendo esta primera Pedro 2:9, que un poco resume toda esta voluntad de Dios claramente también en el Nuevo Testamento. Dice así primera Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos elegido, convertido en pueblo, en nación santa y pertenecemos a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos, para que nosotros proclamemos las obras maravillosas de salvación que Dios nos hizo a través de la cruz de Jesucristo, cómo nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable, para que salgamos a dar a conocer este evangelio al mundo y para poder ganar almas para Cristo. Eso es realmente el real sacerdocio. Entonces, esta noche, hermanos, le pido a Dios que los bendiga para que nuevamente nuestra vida sea otra vez postrada ante este monte Sinaí. Este lugar de encuentro con Dios siempre es el monte Sinaí. Y cuando venimos al encuentro con Dios, siempre nos recordamos para qué nosotros venimos ante Dios. Recordad qué gran obra Dios realizó a través de su Hijo unigénito sobre nuestra vida. Damos gracias, se lo exaltamos y también salimos a cumplir ese sacerdocio de ganar almas para Cristo y dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida y para que los demás también puedan creer en Jesucristo y ser salvos y convertir en el pueblo de Dios. Este es el motivo, el objetivo, el propósito que Dios los ha traído al pueblo de Israel al monte Sinaí. Es el propósito que Dios puso sobre nuestra vida, sobre mi vida, para que yo gane almas para Cristo. Es por el motivo por el cual Dios me ha salvado, para dar a conocer ese gran amor que derramó sobre mi vida a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a dar gracias por esta lección de Éxodo, por esta palabra de hoy, y damos gracias y oramos por todos, por los hermanos también, por toda nuestra situación, para que Dios otra vez nos convierta en un pueblo realmente santo y de sacerdote. Entonces Dios hará gran obra sobre nuestra vida, porque la palabra de Dios, cuando nosotros cumplimos su promesa, su palabra, su mandamiento, Dios realizará su promesa sobre nuestra vida. Dios nos bendecirá. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, Altísimo Padre poderoso, venimos otra vez ante tus pies, Señor, con nuestro corazón en mano para agradecer lo maravilloso que tú has hecho, Señor, para poder salvarnos, sacarnos de la tiniebla, de la muerte eterna del pecado, Señor, a través de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias otra vez en esta noche por estas palabras que nos has recordado, tu propósito sobre el pueblo de Israel,
el cual si ellos fallaron, Señor, no permita que nuestra vida fallen como ellos, Señor. Queremos realmente ser tu pueblo santo elegido, tu pueblo de real sacerdocio, Señor. Queremos ser realmente de tu alto linaje, de la sangre de Jesucristo, para poder convertir, ganar almas para ti, Señor. Queremos salir a dar a conocer la gran obra que tú has hecho sobre nuestra vida, y para que tú seas solamente el Dios glorificado, el Dios soberano de todo el universo, Señor, glorificado a través de tu pueblo. Padre Santo, bendice al pueblo, bendice a tus hijos, Señor, a los hermanos reunidos en esta noche a través de este medio, quienes están postrados frente a tu presencia en este monte Sinaí de hoy, Señor, para que tu presencia nos convierta realmente en verdaderos sacerdotes tuyos, Señor, verdaderos hijos tuyos, Señor, que salgamos a ganar almas para ti. En el nombre de Jesús, Señor, estamos decididos y juramos a cumplir tus mandamientos, Señor. Y sabemos que tú eres un Dios fiel, cumplidor, y que cumplirás tus promesas, Señor. Que algún día, Señor, muy prontamente tú vendrás en medio de truenos, en medio de nubes densas, Señor, en medio de esos trompetas de los ángeles, el día que tú aparecerás en el cielo, Señor, sea yo y toda nuestra familia y nuestros prójimos sean salvos y también rescatados, y seamos quienes seamos levantados con nuestro cuerpo de resurrección ante tu presencia, Señor. Todos nosotros, Señor, anhelamos ese momento y anhelamos que muchas más almas podamos ganar, y para que seamos salvos, Señor, ganar esas almas para que toda nuestra familia, nuestros amigos, seres queridos también, Señor, puedan creer en Jesucristo y recibir esta bendición de la salvación, Señor. Gracias, Señor, por estar entre nosotros también a través de tu Santo Espíritu, a través de tu presencia, Señor, nos llena, nos conmueve, Señor. Nosotros venimos realmente con un corazón humilde, Señor, quebrantado para poder arrepentirnos de todas nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, ante ti. Y reconocemos que también en ocasiones, Señor, hemos sido arrogantes delante de ti, Señor. Pero nos arrepentimos, Señor, que nosotros ahora, de ahora en adelante, ponemos todo nuestro ser en tus manos para que tú seas el gobernador de nuestra vida. En Jesucristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Ponemos nuestras manos nuestra vida en tus manos para que tú seas el Rey de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Cuida y bendice la vida de todos nuestros hermanos. Suple todas sus necesidades, Señor. Sabemos que también de pan vivimos, Señor, pero sabemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y podemos en este momento, ponemos en prioridad, primeramente buscamos tu voluntad, Señor, que tu reino se haga sobre nuestra vida, en este lugar, Señor, esta tierra, que mayor almas sean ganadas para ti, para que mayor boca pueda confesar y glorificar ese nombre maravilloso, glorioso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.